Bien, gracias por quedarse con nosotros. Ahora vamos a hablar sobre el Visual KPI Designer en el siguiente nivel de detalle, que es solo un recordatorio por todas las cosas que ves en la pantalla y algunos de los primeros patrones básicos que es posible que desees entender sobre el diseño en sí. Ahora abriré el Visual KPI Designer que abrió Excel. Se abrió en el panel de acciones del documento de Visual KPI Designer 18 y una vez que se abrió, se conectó a este servidor. Vamos a hablar de lo que tenemos en la pantalla y voy a empezar con cosas que no están en el Visual KPI Designer. Y eso es que está en Excel. Ahora, mucho de esto sigue siendo muy útil para el designer en Visual KPI, pero hay algunas cosas que quieres entender que no son útiles. Número 1. Cuando quieres guardar cosas, no vas a utilizar el botón de guardar en Excel. Guardaremos una hoja de cálculo. Mientras el diseñador está abierta, se ve, actúa y huele y sabe como una hoja de cálculo. En realidad no es lo que está haciendo ni cuando lo abres y trabajas en ello, sino que se está sacando información del servidor Visual KPI y de la base de datos se desempaca en esta hoja de cálculo, como una metáfora que te accede a trabajar en ella, permitiéndote hacer cambios que te aprueban crear cosas y cuando haces clic en guardar en el complemento Visual KPI, hace una copia de seguridad y lo pone en el servidor de Visual KPI para usarlo en el tiempo de ejecución para la parte de Excel que no se utiliza. Mientras tu servidor está ejecutando Excel, no es parte de la solución cuando solo tus usuarios están accediendo a los datos, utilizándolos en su teléfono, sus navegadores y cosas así. Solo se utiliza en tiempo de diseño y tiene esta relación única con el servidor Visual KPI y su base de datos, por lo que es muy importante saber que todas las cosas que quieres hacer para interactuar con el diseñador están en su mayoría aquí en el Edit. Todavía puedes usar cosas como ordenar, filtrar y borrar filas, o cosas así en Excel y te mostraremos algunas de ellas a medida que avanzamos en el entrenamiento. Pero es importante entender que guardar y abrir cosas y todo lo que sucede aquí en el agregado. Así que esa es la parte de Excel. Ahora hablaremos de las acciones específicas del documento agregado del Visual KPI Designer. Lo primero que notará en la parte superior, además del logo, es qué versión de la aplicación necesita para que coincida con su servidor y si hay una actualización disponible. Notará un pequeño aviso aquí de que puede actualizarla. Ahora, aunque note que el aviso de actualización está, no significa que deba ir a buscarla, porque si su servidor no ha sido actualizado, entonces no querrá tener una versión más moderna algunas versiones. Funcionará con cosas diferentes, pero si el esquema cambia en la base de datos, lo cual no es algo que necesite entender, pero básicamente significa que si hacemos un cambio suficientemente grande en el servidor, entonces el diseñador no funcionará. Si intenta abrir un diseñador contra una versión del servidor que es un desajuste y que le dará un error, entonces usted necesita ir a asegurarse de que tiene la versión correcta del diseñador. Ahora bajando un poco, usted puede ver que aquí es donde nos conectamos a un sitio en particular. Y en mi caso, tengo acceso a un montón de instancias de Visual KPI en todo el mundo. El tuyo puede ser solo uno o unos pocos de estos, y esto es todo acerca de la conexión, así que es una instancia de conexiones. La segunda es que vas a utilizar todo el tiempo y esto es solo ver el sitio web. Verás que si hago clic en él voy a conseguir otra instancia de mi navegador aquí, que acaba de ir a la misma página que el otro, o solo a la vista predeterminada de la misma. Bien, así es como se accede, es como una vista previa. Me gusta mantenerla abierta en otra ventana del navegador todo el tiempo mientras estoy trabajando. Así es en la parte que también me muestra quién ha iniciado sesión aquí. Ahora, hay un montón de herramientas aquí que voy a guardar para más tarde, pero quería destacar algunas cosas que son comunes, como lo que ves en el diseñador y lo que ves en la experiencia de usuario. Y como lo que ves en la experiencia de usuario aquí en el navegador, en el backend o en tu teléfono. Uno es estas pestañas, agrupa los gráficos y tablas de KPIs. Aquí mismo verás de nuevo agrupar los gráficos y tablas de KPIs. Estos son los diversos tipos de objetos o lo que llamamos los objetos del núcleo del sistema. Grupos que son la jerarquía de los KPIs. Son todas aquellas métricas que tienen estado y significado en color que se visualizan de muchas maneras gráficas, que son tipos de visualizaciones adicionales que son creados por el administrador o la persona que utiliza el diseñador aquí.
y luego tablas, así como para los datos rectangulares, lotes de diferentes tipos de gráficos KPI son bastante estables y la mesa también son objetos bastante uniformes. Ok, ahora antes de llegar demasiado lejos, quiero hablar de algunos de los conceptos de cómo funciona esto. Así que todo lo que ves aquí abajo se aplica a todo lo que va a ser abierto. Por ahora no he abierto nada todavía, lo he hecho a propósito, pero de nuevo los gráficos solo van a decir lo que puedo ver aquí. Incluso si he eliminado cosas de la hoja, aquí sí digo si no va a hacer eso o si borro cosas, etc. Estoy en cada una de las pestañas. Si abro algo, va a abrir una nueva pestaña. Como estás acostumbrado en Excel, puedes tener un montón de pestañas aquí. Ábrelo al final. El engranaje es donde vamos a ir a través de todo el sitio, y hay una sección entera del curso en eso. Así que no lo hagas todavía. Y luego aquí abajo está este registro de la sección. Esto solo te dirá que las acciones que estás tomando y qué ha ocurrido realmente con el servidor. Así que si guardo algo, si abro algo o hago un cambio, va a ser grabado aquí. De modo que si me pregunto si realmente le di a ese botón, ahí es donde me va a decir. Y por último, hay unos cuantos enlaces a alguna otra información o donde puedes obtener soporte o a nuestra documentación. Así que eso es un poco del recorrido de la interfaz de usuario. No he pasado por todo todavía porque muchos de ellos dependen de lo que está abierto o de qué parte de lo que estás mirando. Así que con eso vamos a pasar a la siguiente sección y hablar de los ajustes de todo el sitio.